si esto se llega a incorporar, lo que va a haber un tremendo retroceso en todo. Lo que nosotros estamos haciendo es generar digamos, un espacio de discusión, ¿verdad? Porque esa posibilidad de discutir también puede darnos algún camino a seguir, por ejemplo, que nos comprometamos a que más horas de poesía, una serie de cosas que si en Paraguay pues si no se instala el tema parece que está todo bien y nadie se da cuenta que existe ese grupo, por ejemplo, ¿verdad? Ahora tenemos la comisión de prensa, dictaminó rechazo, la comisión de educación y cultura rechazo y la comisión de la juventud y desarrollo rechazo. Así importante, por lo menos para la tranquilidad de ustedes. Lo que nosotros sí en la comisión de asuntos constitucionales queremos hacer es una audiencia pública. Sí, pues, pero diputado, con todo respeto, eso es lo que nosotros le estamos diciendo. Nosotros estamos hablando de solamente en el caso de nuestra institución, que trabajamos inclusive por nuestra cuenta, nosotros no tenemos ningún tipo, nunca tuvimos ni hasta ahora asistencia del Estado, ni tampoco pedimos eso. Lo que simplemente le decimos, 25.000 profesores nosotros tenemos formados a nivel nacional. Y en su zona, nosotros, Federico, el lunes, ¿verdad? Él, por ejemplo, tiene una colación a partir de gente de su señor Franco. En Mingaguazú, en el kilómetro 20, en Mario Auxiliadora, el lunes, nosotros empezamos una serie de colaciones. Si es por allí, inclusive usted tiene un poco de tiempo, le gustaría ir a ver la gente que se está formando con nosotros. Tenemos gente que hizo el profesorado, que hizo la licenciatura, presentando tesis en guaraní. Es decir, un trabajo muy importante de mucho tiempo. Y yo insisto en este caso, ¿qué es lo que tenemos en contraparte? Esto va a significar libros, presupuestos hay para hacer libros, no en guaraní para quienes van a salir a capacitar a todos los docentes a nivel nacional. Nosotros no. Nosotros definitivamente no nos vamos a meter con eso porque consideramos que eso es algo incorrecto. Y por ese lado, ahora usted nos da una noticia fabulosa cuando ya hay antecedentes de esa comisión. La idea es discutir un poco internamente, ¿ver? Y concluir con una audiencia. Perfecto. Donde lo que queremos discutir es la esencia. Sí. O sea, no vamos a discutir si vamos a ir para hacer libros, que eso va a generar gastos, sino la esencia misma. ¿Por qué ustedes consideran que este proyecto es improcedente? Y destruye. Y destruye totalmente el idioma. ¿Verdad? Y más todavía si ustedes son de la Ateneo, va a tener peso la decisión de ustedes. Y le escuchamos también a la gente que está con esa idea. Y de una vez por todas desvirtuamos este tema. Porque esta corriente se está instalando. ¿Verdad? Y la corriente, digamos, más sustancial, está más callada. Pero nosotros trabajamos en grandes diputados. Son 100 distritos. En 100 distritos usted puede recordar encontrar un montón de gente que está trabajando. Y nosotros vamos a hacer en el mes de marzo vamos a hacer. Bueno, y si la audiencia. Tenemos la audiencia pública. Vamos a hacer una audiencia pública, vamos a transmitir eso por los canales que tenemos. Vamos a hacer invitación a todos los medios y vamos a hacer una buena audiencia pública sobre el tema específico del proyecto. Y eso también, no sé si ya le llegó de todas maneras, porque la nota nuestra. La nota, sí. La que también nosotros así puntualmente le ponemos como antecedente, ¿verdad? Si vamos a hacer desde un punto de vista lingüístico, esa lengua tiene que estar estructurada. Es decir, excelente. Tiene que haber una gramática, por lo menos un alfabeto. Y es importante esto hacer conocer. Sí. Hacer conocer. No basta simplemente que la comisión se reúna o que nos reunamos nosotros así como estamos hoy. Ustedes son los conocedores de este tema. Sí. Y nosotros vamos a dar el escenario para que ustedes puedan expresar el conocimiento que tienen en el área, el trabajo que vienen haciendo, y le vamos a escuchar también a las personas que tienen esa idea, ¿verdad? Porque justamente allí que dijo usted lo del trabajo, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, estuvimos muy metidos últimamente en la creación del navegador Mozilla. Se tradujeron más de 49.000 palabras del inglés al guaraní. Hay 6.000 lenguas en el mundo y 137 idiomas más en el mundo tienen su versión propia, que acá se llama Aguaratatá, por lo de Firefox. Y eso Mozilla aceptó, y estamos hablando de ese guaraní. La misma cosa Wikipedia, que es Wikipetán guaraní. Eso tiene su propia versión y hoy nosotros tenemos Wikipedia. ¿Y del Estado cuál es el ente regulador? El ente regulador en este caso, primero que nada la Secretaría de Política Lingüística y en segundo lugar la parte de guaraní, la Academia de Lengua Guaraní. Es más reciente en su creación, claro. 2012 es la creación, hace oficial el funcionamiento de la Secretaría de Política Lingüística
y 2013, si no estoy A partir de la ley de equivocado, lenguas. el tema de la academia, que son instituciones más recientes. Pero todo ese proceso, nosotros, por ejemplo, como institución, fuimos a la Asamblea Constituyente en el 92, Sí. se incorporó el guaraní como idioma oficial. De allí empieza la reforma y nosotros salimos a todos los lugares del interior a formar profesores. Cuando no había nada de eso, nosotros salimos a formar. Y ese proceso, la ley de lengua también, ese proceso es el que inclusive de parte nuestra al Estado paraguayo le costó 0 guaraní. Nosotros salimos, hicimos todo, estamos con gente preparada, la mayoría hoy son supervisores, son directores, son personas que tienen una trayectoria muy importante. Los que estamos acá probablemente tenemos unos 20 años enseñando guaraní en las distintas comunidades trabajando. Y vamos a hacer seguramente el primer martes del mes de marzo, vamos a hacer la audiencia. Y le vamos a enviar las invitaciones oficiales a todas las instituciones, al órgano regulador, a ustedes, Sí. a los que trabajaron por el proyecto, ¿verdad? Sin ningún problema. Perfecto. ¿Verdad? Así que, Hay comisiones que ya dictaminaron, como yo le manifesté y tengo el informe. y una cosa Pero yo creo que es importante un debate. Sí. Y una Y cosa hacer importante, conocer. en base a esa, sería factible conseguir una copia de esos proyectos de dictámenes que ya hay en esa comisión. Y no sé porque ahora están todos en receso. Nosotros estamos en la comisión permanente, somos muy pocos. Pero Creo que usted somos no decía diputados. que deportes. Esto ya le puedo dar una copia. Eso, con eso sí, nosotros sí. para poder- ¿Puedo rechazar? Sí, por el rechazo, para saber nosotros también. Podemos inclusive sacándole una foto ahí, yo no quedamos aquí los diputados. Pero sería para nosotros tan importante porque allí con eso nosotros entendemos que también hay coherencia ya con respecto a todo lo que se hizo. Está grabando, le voy a decir. Comisión de Prensa, Arte y Espectáculo aconseja rechazar. Comisión de Educación, Cultura y Culto aconseja también rechazar. Y la Comisión de Juventud y Desarrollo aconseja también rechazar. O sea, falta solamente la Comisión de Asuntos Constitucionales que se giró a esa comisión, que es la que va a organizar Sí. la audiencia pública. Y con eso concluimos la etapa de discusión interna y se lleva a plenaria. Ya. O sea que indefectiblemente en el momento que entró el proyecto al seno de la Cámara de Diputados, tiene que tener un tratamiento. Tenemos que cerrar. Tiene que cerrar con un Tenemos que tratamiento. cerrar, Y esto, si se trató solamente del diputado, ¿tendría que pasar para senadores o No, solamente? si se rechaza diputado ya no. Ah, sí, se rechaza. Por eso que esa audiencia pública es importante, porque eso queda en el archivo del Congreso. Sí. Algún día se reflota este tema, ustedes pueden recurrir, vamos a tener totalmente documentado eso Perfecto. en nuestro archivo. Inclusive hoy día telecámara, radiocámara transmitiendo, tenés todas las grabaciones, todos los debates, entonces vas a tener esa posibilidad. Nosotros mismos le podemos dar una copia Sí. de todo el debate de la audiencia pública también a la organización de ustedes, sin ningún problema. Nosotros estamos para eso. Una consulta última, diputado, sobre el punto. Solamente estas 3 comisiones más la de Más las asuntos constitucionales. constitucionales. O sea, 4 son las que tienen que Cuatro. escribirse. No, puede ya, con un dictamen ya se puede tratar. Ah, ya entiendo. O sea, Pero con esto ya se puede tratar inclusive en la plenaria. Perfecto. Pero a mí me parece, como estábamos hablando con algunos asesores, eso llevar a un debate, ¿verdad? Y que eso hagamos conocer más allá del perímetro aquí de la Cámara y conocer también por qué motivo las personas que están estudiando esta modificación que quieren hacerlo, ¿verdad? Sería interesante. Y las argumentaciones de quienes están siempre en esta área. Nosotros Pero ellos en este no. momento sabemos que es Ramón Silva que está detrás, ¿verdad? Nosotros ni siquiera eso sabíamos. Nosotros vimos la entrada del proyecto y Tenemos que la ver cosa con apuntaba los usted por asesores eso, quiénes ¿verdad? están. No es solamente una persona, hay varias personas. Entonces nosotros le vamos a invitar también. Perfecto. ¿Verdad? Sí. Zarratea no está entre eso. Zarratea. También Zarratea. Zarratea seguro. Ya, está seguro. Sí, Zarratea. Sí, porque- Zarratea en qué cabeza. El que encabeza. Sí. Ya. Y Ramón está nomás allí dentro del equipo seguro. Sí, nosotros le vamos a invitar a todos los proyectistas, o sea, a todos los generadores de esa idea. Empezando por el doctor Zarratea. Tenemos que hacer una discusión interesante. Obvio. El escenario no se suele preparar mucho, ¿verdad? Y bueno, y eso permitiría seguramente unos cuantos expositores Sí. que nos puedan incluir a nosotros. Claro, no. De hecho, si se le lleva la invitación, ustedes todo el contacto ya van a tener para Perfecto. presentar, inclusive o por escrito anteriormente o dejan después el material y nosotros eso insertamos en el dictamen. Y de hecho, en el caso nuestro ya está la nota Claro, poniendo los motivos. claro, sí. Porque hasta el punto, analizando desde el punto de vista legal, lingüístico y pedagógico sobre todo, y
Y entonces decíamos también, si en todo caso, en el hipotético caso que eso se llegue a aprobar, decíamos nosotros, bueno, enseñemos también el castellano en la calle. ¿Verdad? Que tampoco a los profesores de castellano les gusta mucho la idea, ¿verdad? Pues ese castellano mal hablado. Pero no todo proyecto implica aprobación. Perfecto. Pero aquí por lo hay menos, de 100 proyectos, Un máximo alivio. 30 se aprueban. Pero incluso, diputado, sería anticonstitucional, porque la Constitución no dice un guaraní paraguayo ni un guaraní, sino que solamente dice guaraní y castellano. Entonces, partiendo de la Constitución también yo creo que iríamos contra eso. Defender nuestra Alguien me palabra. escribió diciendo, el guaraní es tan nuestro que decir el guaraní paraguayo implica que hay otros que son dueños también. Así es. O sea que es interesante, ¿no? Sí. claro,